Bien, continuamos con nuestro estudio de este conjunto de libros al inicio de la escritura, lo que conocemos como el Pentateuco. Un estudio, reitero, espectacular en el sentido en que se constituye en la introducción de toda la revelación especial. Pero quiero que nos ocupemos particularmente de eso que se conoce como la paternidad literaria. Y bueno, cuando hablamos de la paternidad literaria, estamos refiriéndonos a quién se le reconoce como autor de determinado escrito, de determinada obra. Y eh, es válido hacer una aclaración siempre que nos referimos a un autor de alguno de los libros sagrados. Y, y es citar ese versículo ahí en la segunda carta del apóstol Pedro cuando dice ninguna profecía, ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La paternidad literaria de la totalidad de la escritura es el Señor a través de su Espíritu quien inspiró a santos hombres que fueron finalmente los que pusieron por escrito aquello que por revelación de Dios recibieron. Pero otra vez, al hablar de la paternidad literaria, reitero, al referirnos a algún libro de la escritura, estamos hablando de su autor humano, el instrumento que Dios, el verdadero autor, usó para traernos, para darnos a conocer ese escrito. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de paternidad literaria, estamos refiriéndonos a la condición de autor, en términos generales, de una obra, de una invención, de un escrito, de un libro en particular. Y en el contexto de nuestro estudio sobre el Pentateuco, al referirnos a la paternidad literaria, estamos hablando de quién fue el autor de este conjunto de libros en el inicio del Antiguo Testamento. Y bueno, todos reconocemos que Moisés, así como la tradición judio-cristiana, apunta a Moisés como el autor de este conjunto de libros ahí en la escritura. Y yo creo que al interior de cualquier congregación este sería digamos, un postulado irrebatible. Nadie dudaría en responder apresuradamente que el autor de los 5 primeros libros de la Biblia es Moisés. Sin embargo, en muchos círculos teológicos, esta afirmación es centro, es objeto de grandes debates. Y bueno, vamos por razón del carácter académico de nuestro estudio, vamos a echar una revisión rápida, somera, sin profundizar en grandes aspectos, por qué creemos y afirmamos en la paternidad de Moisés frente al conjunto de libros que conocemos como el Pentateuco. Siempre que hablamos de paternidad literaria es importante primero buscar la evidencia externa, y en el caso particular de este primer conjunto de libros, ¿cuál es el testimonio del resto de libros en la escritura? ¿Cuál es la evidencia externa que efectivamente corrobora, apunta, asegura que Moisés es el autor de estos 5 primeros libros de la escritura? Y bueno, la idea es tratar de echar un vistazo a lo que el resto de la escritura dice tocante a esta afirmación que nosotros tenemos. Y quiero hacer una aclaración en términos personales. No me gusta entrar en estos debates que tienen que ver con quién es el autor o no de ciertos libros. En determinado momento, salvo por ejemplo si hay libros donde su autor se manifiesta en forma explícita. Por ejemplo, cuando Pablo encabeza una carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, pues entrar a cuestionar si fue Pablo quien la escribió o no, ya estamos casi que cuestionando la veracidad misma del contenido de la carta.
pero hay otros autores que más bien son reconocidos como por la tradición. Y bueno, se generan debates que, repito, en lo personal no me gusta participar de ellos, pero cuando hablamos del Pentateuco como tal, sí es importante tratar de identificarlo. ¿Por qué? Porque el Pentateuco, la Torá, la ley de Dios, como se conoce a este conjunto de libros, sí es citada recurrentemente en el resto de la escritura. Entonces, de alguna forma, conocer, tener certeza o por lo menos una claridad de quién es el autor de esta porción de la escritura, creo que nos va a ayudar bastante. Entonces, otra vez, hablando un poquito de la evidencia externa, tenemos una cantidad de citas en el resto de la escritura que apuntan hacia el Pentateuco como un conjunto de libros atribuidos a Moisés. Recogí únicamente unos 3 textos en el Antiguo Testamento, aquel famoso pasaje de Josué capítulo 1, verso 7, cuando Dios alienta al nuevo líder de Israel diciéndole: esfuérzate, sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley, el Pentateuco, la Torá, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra. En Esdras, por ejemplo, encontramos una, un, un registro donde se menciona que se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La ley de Moisés, el varón de Dios, como está escrito, están siguiendo las instrucciones de lo que está en la ley de Moisés. En esa misma línea encontramos en Nehemías que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En ese sentido, vuelvo y repito, encontramos suficientes evidencias en los textos proféticos, en diferentes pasajes, ¿no? Primero de Reyes 2:3, segundo de Reyes 14:6, Esdras 6:8, Daniel 9:11, bueno, una cantidad de textos a lo largo de todo el Antiguo Testamento que apuntan, que señalan a Moisés como el autor de este conjunto de libros, el Pentateuco. Eh, pero, pero no solamente esta evidencia externa la encontramos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, el libro de Hechos, cuando algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden, ¿qué? La ley de Moisés. Otra vez, ese primer debate ahí de la iglesia frente a qué hacer, ¿no? Con los hombres que estaban intentando que los nuevos creyentes se judaizaran. Dice: ojo, echen una miradita a la ley de Moisés, y particularmente en este aspecto puntual. Primera de Corintios 3:15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿no? Y aquí Pablo es todavía más directo. Se lee a Moisés, casi que de manera puntual está describiendo que es él quien escribió. El velo está puesto sobre sus corazones, ¿no? El autor de Hebreos, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. La gran mayoría de autores del Nuevo Testamento se refieren a la ley, a la Torá, como la ley de Moisés, y en el caso particular de Pablo, lo que escribió Moisés. Pero también tenemos, y probablemente este es el aporte más valioso, y es el testimonio de Jesús mismo. Allí en Juan 5:46 dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, y ojo con esto, de mí
escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, aquí el mismo Jesús está hablando de la ley de Moisés como escritos, ¿no? Escritos de Moisés. Y ya, digamos, de manera muy directa está precisamente refiriéndose a eh, a Moisés como autor del texto sagrado. Y otra vez, de pronto en este sentido, quizás estamos pensando, bueno, pero si esto es algo que se acepta con tanta claridad en todos los círculos cristianos evangélicos, te aclaraba al principio, como este es un estudio académico, y te decía, no todos los círculos teológicos reconocen la paternidad de Moisés frente al Pentateuco. Es más, eh, hay varias teorías que fechan, por ejemplo, la autoría del Pentateuco en épocas muy, pero muy posteriores, ¿no? Toda la teoría documentaria de la alta crítica, y lo menciono porque seguramente en algún escrito te vas a encontrar con esta referencia, ¿cierto? Consideran que los 5 primeros libros de la Biblia es una compilación de documentos que fueron redactados mayormente en la época del posexilio, por allá, por la época de Esdras, ¿no? Y que es de allá precisamente donde se recopilaron todas estas historias y se conformó el compendio de lo que hoy conocemos como el Pentateuco. Algunos incluso señalan que el propósito de que el pueblo tuviese un registro escrito era para poder generar un avivamiento en medio de la nación que estaba completamente devastada, completamente desencantada de lo que habían vivido, y por esta razón ahora son llamados a restaurar su fe en el Señor, y entonces se recopilan todos estos escritos que luego se conocieron como la Torá, como la ley. O sea, el pueblo lo reconocía en una tradición oral, pero fueron puestos por escritos en una época posterior al exilio, reitero, por allá en la época de Esdras, de Nehemías. Entonces, y bueno, es una teoría con muchos matices, pero, pero en ese sentido, me gustaría también entonces que miráramos algunas cosas concernientes a, a la evidencia interna. Ya vimos algo de la evidencia externa, ¿no? Lo que hay en el resto de los libros que conforman la revelación especial, pero creo que también encontramos detalles muy contundentes dentro de la evidencia interna. Por ejemplo, ¿por qué apuntar a Moisés? Quizás Moisés, más que cualquier otro hombre, tenía la preparación, la experiencia que lo capacitaban para escribir un tratado de esta naturaleza. No olvidemos que este hombre fue criado en el palacio de Faraón, sí, como dice Esteban en su discurso allí en Hechos 7, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Moisés fue testigo ocular de los acontecimientos del éxodo, el peregrinaje en el desierto, mantenía una profunda e íntima comunión con Dios y recibía de él toda la instrucción que finalmente es la que pone por escrito en este compendio de libros que hoy tenemos. Moisés
como hebreo tiene acceso a las genealogías, a las tradiciones orales y escritas del pueblo y deambuló con ellos durante toda la peregrinación por el desierto y tuvo el tiempo necesario para meditar y escribir. Y sobre todo tenía toda la capacidad, los dones, el liderazgo, toda la experiencia para indudablemente ser la persona que pondría todo esto allí. Pero ojo, tenemos incluso algunas otras evidencias que apreciamos. Por ejemplo, tenemos que, porque uno de los argumentos de los críticos de la paternidad de Moisés es que, a ver, son múltiples señalamientos que ellos hacen, pero te menciono un par de ellos. Se menciona, por ejemplo, que es imposible que Moisés haya escrito el relato de su propia muerte y sepultura. Y bueno, indudablemente, cuando hablamos de la paternidad de Moisés, no estamos queriendo afirmar que cada letra, cada episodio, cada detalle, todo lo que hoy tenemos, ¿cierto? La compilación que hoy tenemos fue escrita exactamente cada sílaba por Moisés. Indudablemente que no, ¿cierto? Episodios como repito, su muerte indudablemente tuvo que ser un autor posterior. Alguna tradición rabínica se le atribuye a Josué, pero, pero eso no, esa no es un argumento suficiente para desconocer la autoría de Moisés de gran parte del relato. Detalles como por ejemplo que allí en Génesis 14:14 él denomina Dan a aquella ciudad que su nombre primero era Lais y solo se llamó Dan hasta después de la conquista. Es probable que algún editor, cierto, a manera de aclaración, cuando se cita una ciudad que ya no existe, quizás para aclararle a los lectores originales, ponerle su nombre actual. Digamos que son detalles que no solo ocurren aquí en el Pentateuco, sino en muchos otros escritos, términos, nombres, títulos que se le dan a personas en épocas donde esos títulos todavía no existían, pero sin duda alguna se refieren a redactores posteriores que a manera de aclaración, ¿cierto? Pudieron haber puesto esos detalles allí. Sin embargo, ninguno de estos pequeños retoques, si se quiere, ediciones, afectan la integridad del texto y mucho menos la autoría, la paternidad atribuida a Moisés. Es contundente la paternidad de Moisés de este texto y te voy a mencionar otros pequeños detalles que hacen parte de esa evidencia interna, ¿no? Encontramos en muchos pasajes nombres, costumbres de Egipto que indican que el autor no solo tenía conocimiento personal de esa cultura, de su geografía, de los cargos, de los nombres, sí, cosas que incluso con el tiempo desaparecieron y que solamente alguien de esa época que las vivió podía recordarlas y citarlas con tanta precisión, ¿no? Detalles como por ejemplo pequeñas acciones culturales que hicieron parte de esa época en Egipto. Por ejemplo, menciona cosas como los vasos de madera y de piedra que se usaban para guardar el agua que se sacaba del río Nilo, costumbres que posteriormente ya no se dieron en la cultura egipcia, pero que eran parte de esa época. Y otra vez, es imposible que alguien en una época posterior pudiera citar un detalle de eso sin estar allí.
La descripción de muchos lugares de la península de Sinaí, de la peregrinación por el desierto, indudablemente son dados por alguien que conocía esas regiones, ¿no? Uno mira, por ejemplo, algunos de los elementos que se usaron en la construcción del tabernáculo, particularmente, por ejemplo, cuando el texto menciona las pieles de tejones, ¿no? Estos animales que eran propios de esa región, allí en la península del Sinaí, cerca al Mar Rojo. Por ejemplo, la uña aromática, uno de los 4 elementos que se usaban para la elaboración del incienso. Este era un elemento, una concha propia de un caracol de esa región, allí en las riberas del Mar Rojo, que no se da en otro lugar. Vuelvo y repito, evidencias sencillas pero contundentes de que quien está redactando esos relatos, esos escritos, es alguien que no solo conocía, sino que vivió en esa época y hizo parte de todas esas costumbres que no se conocen, costumbres de esa época que solo se conocieron a través de estos relatos. Imposible que alguien pudiera citarlas si no vivió allí. Por ejemplo, el hecho de que si un hombre no tenía hijos, su heredero era el mayordomo, lo que cita en el relato de Abraham, ¿no? El hecho de que si una mujer hacía que su sierva, su esclava, diera luz sobre sus rodillas, ese hijo pasaba a ser de ella. Otra vez, costumbres de esa época que solo se conocieron posteriormente por estar citadas ahí en ese relato, y que con el tiempo se descubrió que hacían parte de culturas muy antiguas. Repito, no pudieron ser redacciones de épocas posteriores. Y esto sencillamente para decirte que aunque te vas a encontrar con múltiples señalamientos que desconocen, que ponen en tela de juicio la paternidad de Moisés frente al Pentateuco, con toda certeza, tanto por la evidencia exterior como por la evidencia al interior de este conjunto de libros, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos frente a la ley de Dios dada, revelada, inspirada a Moisés, quien la puso por escrito para nosotros. Entonces podemos afirmarlo y llamar con toda libertad a esta porción de la Escritura la ley de Moisés. Bendiciones, un abrazo, gracia y paz.